En estos momentos nos vamos a movilizar hasta Acción Ecológica, donde organizaciones de derechos humanos se pronuncian contra el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Sobre este tema, recordemos que en la Asamblea Nacional estaba previsto que se apruebe el informe no vinculante sobre la ratificación del TLC, mismo que en noviembre de 2023 la Corte Constitucional dictaminó la constitucionalidad formal y material. Tras ese dictamen, el TLC con China debía ser aprobado por la nueva Asamblea Nacional. Pero se estarán preguntando, ¿qué es un Tratado de Libre Comercio? ¿En qué consiste? Pues bien, un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países. Con este se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan o reducen aranceles. Muchos expertos lo catalogan como un acuerdo para reducir las barreras a las importaciones y exportaciones, y señalan que no debe ser firmado de manera política. También hay sectores que hablan de las afectaciones que puede ocasionar un tratado de libre comercio, como la reducción de la producción nacional, contribuir al aumento del desempleo y la inestabilidad económica. Y también aquí hablan de acuerdos o condiciones desiguales que favorezcan solo a ciertas partes. Vamos a conocer un poco más acerca de lo que opinan estas organizaciones de derechos humanos frente a este tratado de libre comercio entre China y Ecuador. Vamos con este reporte de Rolando Goyes. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país integra así, Elba, generamos la transmisión desde el norte de la capital a propósito que en la Asamblea Nacional se está analizando y conociendo lo que fue este Tratado de Libre Comercio con China, que lo firmaron en el año pasado, en el mes de mayo, el expresidente Guillermo Lasso y también el exministro de Economía y Finanzas. Pero ¿cuál es la posición que se mantiene también desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos, desde las organizaciones ambientales? ¿Qué puntos no se ha tomado en cuenta? Recordemos que desde la Asamblea también hay algunas observaciones que se han hecho, principalmente a lo que sería el tema de minería, que esto es un tema que ha centrado el análisis y también las exportaciones no petroleras. Para conocer esto, para dialogar cuál es la postura de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, damos la bienvenida a los medios comunitarios, a Cecilia Cherres de la Asociación Ecológica, Plataforma por la Defensa de los Derechos Humanos y también quienes denuncian los impactos del TLC con China. Cecilia, bienvenida a Corape. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad para colocar unos temas que es indispensable que las organizaciones sociales en general, la sociedad ecuatoriana tenga conocimiento para identificar qué es lo que está detrás de este Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Que se lo negoció bajo condiciones de reserva, solo discutidas con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Luego pasó a la Corte Constitucional, donde se dio un pronunciamiento unánime de respaldo, que es sorprendente, pero al analizar hemos encontrado que el informe fue realizado en base a un análisis parcial, con omisiones muy graves e inconsistencias. Y sobre esa base pasa a la Asamblea Nacional, que es el último paso para aprobar la vigencia o no de este Tratado de Libre Comercio. Entonces pensamos que en este momento tenemos la oportunidad como organizaciones sociales, como pueblos y nacionalidades, como organizaciones campesinas, como población en general, los sectores de la producción de pequeña y mediana escala, de hacer escuchar nuestra voz, de alertar a la ciudadanía y de ver las gravísimas amenazas que se vienen con este tratado. Precisamente desde la Asamblea se mencionaba que algunos de los temas no fueron analizados, que no se conocieron a profundidad, más aún así se firmó este Tratado de Libre Comercio que ahora está en su etapa final. ¿Cuáles puntos ustedes consideran que no se les analizó y que esto, por ejemplo, no debería pasar dentro de la Asamblea? En realidad la negociación se dio poniendo el foco en aumentar las exportaciones de camarón, de banano, es decir, el paquete de las exportaciones, agroexportaciones clásicas, digamos, de nuestro país, ¿no es cierto? Que todas son actividades con un gravísimo récord de devastación ambiental, por los paquetes tecnológicos que utilizan y también por la violación sistemática de derechos humanos que han provocado en todas partes, desalojos, desplazamientos, impactos en la salud, violencia
en fin, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un tema grave. Sin embargo, todas estas cosas fueron invisibilizadas, no nos dieron oportunidad a las organizaciones que trabajamos en defensa de derechos humanos y de la naturaleza de presentar evaluaciones de impacto de lo que podría implicar esto. Se firmó en mayo de 2023 en estas condiciones de reserva, luego pasa a la Corte Constitucional, en donde hay también un análisis parcial, diría yo, obviando inclusive algunas alertas que llegaron a través de varios amicus curiae. Acción Ecológica misma hizo llegar un amicus sobre algunos puntos que identificamos en el texto del tratado en relación obviamente a nuestro ámbito, la flexibilización de controles ambientales, ¿no? La posibilidad de que a nombre de la cooperación ambiental y de la supuesta energía limpia, China tiene carta abierta para aplicar energía nuclear, no se dice más, ¿ya? Energía nuclear que puede suponer varios escenarios: disposición de desechos radiactivos que tienen impactos a perpetuidad, instalación de centrales nucleares, frente a lo cual cabe decir, ¿el Ecuador quiere tener centrales nucleares, sabiendo las luchas sociales tan terribles de las últimas décadas en Europa, en Estados Unidos, contra justamente este tipo de energía? Está reciente todavía la tragedia de Fukushima en Japón. Sí, esos escenarios son los que queremos para nuestros territorios, para los espacios de vida de las comunidades. Son una de las varias preguntas que tenemos. También se menciona, por ejemplo, impulsar alternativas de producción de plásticos de un solo uso. Nosotros queremos tener ese tipo de producción de plásticos cuando el Ecuador ha dado señales mayoritariamente con las consultas del Yasuní y el Chocón de superar la civilización petrolera, porque prácticamente nos ha llevado a situaciones de extrema vulnerabilidad, digamos, de insostenibilidad de la vida, ¿no es cierto? Amenazas muy fuertes. Pero quisiera hacer un pare más detenidamente en relación con la flexibilización de controles ambientales, porque es una herramienta, instrumento, digamos, un instrumento fundamental para permitir todos estos escenarios que están previstos en el TLC con China. Uno de ellos sería el ingreso de nuevas mineras. Uno de ellos es, considerando, porque hay que aclararlo así, qué tipo de mercancías se están incluyendo en el tratado. Ahí hemos encontrado, por ejemplo, que una mercancía son los minerales y todo producto o recurso natural del suelo, y también del mar, del lecho marino y del subsuelo marino. Si hablamos de minerales y hablamos de subsuelo marino, evidentemente estamos hablando de explotación minera en el fondo del mar. Pesca ilegal. Eso es en el lecho marino. Es decir, estamos blindando la operación de la flota pesquera china, ¿no es cierto?, que tanta preocupación ha levantado por los impactos que tienen en la Reserva Marina de Galápagos, y porque lo sentimos como una agresión finalmente a nuestro mar, que dicho sea de paso, digamos, fue cercenado en el contexto de la Convemar, pero seguimos apostándole a la recuperación de ese espacio de nuestro mar territorial. Y reclamamos que se blinde aquí a las flotas pesqueras de China, ¿no es cierto? Yo quería volver al tema de la flexibilización ambiental, la posibilidad de controlar en nuestro país, que somos un país de unos avances normativos muy interesantes, que no han sido gratuitos, han sido después de luchas sociales. Hemos logrado avances en derechos laborales, derechos de la naturaleza, en fin, una serie de digamos, herramientas para la defensa de derechos fundamentales, con compromisos internacionales también que son vinculantes para nuestro país, pero que sin embargo aquí están siendo renunciados, ¿no? Por ejemplo, en un artículo en donde se habla de protección de inversiones,
se habla de cuidar el entorno adecuado para todo tipo de inversión. Y cuando se describe ese entorno, se habla de facilitar la aprobación de permisos y licencias, o de no interferir, digamos, en otro artículo se habla de que las medidas ambientales son importantes para precautelar la salud, la vida humana, o vegetal, animal, pero una coma, pero siempre que no hagan un daño arbitrario al comercio de mercancías, ¿ya? Entonces anula la primera parte con esta afirmación al final. Le blinda como ser a la producción. Exactamente. O hay otro artículo en donde se dice que las inversiones tienen que responder a los procedimientos de responsabilidad social corporativa de manera voluntaria. ¿En qué quedamos entonces, no? Y nuestra interpretación es que todo esto resulta funcional para la aplicación de decisiones de tipo económico, sobre todo en función de China. Y tenemos que saber frente a quién estamos. China es la mayor fábrica del mundo. Eso es reconocido ampliamente. Y es una fábrica mundial que recibe pedidos de las grandes corporaciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, en fin, ¿ya? Y además también es un país que tiene un sistema productivo altísimo, porque es una potencia que se juega en la geopolítica mundial a disputar con las otras potencias. Todo esto traducido en los resultados de estas escalas de producción significa una producción de desechos abismal. Y en el TLC se está hablando entre una de las mercancías es la chatarra, los desechos de actividades de manufactura o los desperdicios de los bienes consumidos, ¿ya? Y le ponen bajo la justificación de un aprovechamiento de materia prima. Pero nosotros decimos, con la escala de desechos que produce constantemente China, constantemente, a nuestros pequeños territorios, un país megadiverso, un país con territorios indígenas, afrodescendientes, campesinos, un sistema de áreas protegidas de zonas con una biodiversidad altísima y además con un sistema de receptores de basura en todos los cantones que están a punto de colapsar, según ha sido advertido por la Alianza Basura Cero. ¿A qué escenario nos estamos acercando? Esta mañana escuchaba una entrevista a un técnico ambientalista que señalaba que China daba una cantidad abismal de generación de desechos, sobre todo plásticos, muchos de ellos con sustancias químicas, tóxicas, digamos, porque obviamente los procesos industriales se adhieren a los desechos, todo lo que implican esos procesos de producción. Apenas recicla, creo que era el 15%. Todo lo demás lo está mandando a Malasia y a otros países que le abren las puertas, como en este caso el Ecuador con el Tratado de Libre Comercio. Entonces tenemos que dimensionar la escala de lo que estamos hablando cuando nos referimos a China y nuestros territorios. Y si estamos poniendo entre las mercancías que se transan en el marco del tratado, los desechos de manufactura que son, digamos, textiles, la mayoría son plásticos, o en la industria, casi todo. Vivimos una civilización petrolera que se traduce en plásticos. ¿A qué nos lleva esto? Y además con las falencias técnicas, pero también la falta de voluntad política de las autoridades de control al momento de decir en las aduanas hay la norma para controlar. En la práctica no va a ocurrir, eso sabemos. Sabemos, las personas que me están escuchando en las distintas provincias saben que no se controla, ni inclusive cuando la gente denuncia y pide que lleguen las autoridades de control,
no hacen una vigilancia adecuada, no hacen los informes, no emiten las sanciones necesarias ni a las actividades petroleras, ni a las mineras, ni a las agroindustriales, ¿no es cierto?, ni a las de energía. Entonces, creo que son temas que nos llevan a una profunda reflexión, pero además nos deben llevar a la acción. Este es el momento decisivo, tenemos días, por eso el pronunciamiento de las organizaciones que estamos en la coalición de análisis y denuncia de los impactos del TLC con China, estamos alertando. El día jueves pasado se instaló una sesión para votar por el TLC y hay que decirlo, el sector interesado, digamos, pro TLC, representados en Partido Social Cristiano y el partido de gobierno, levantaron la sesión en la figura del presidente Kronfle. Levantó la sesión porque se dieron cuenta que no tenían los votos y podían perder. Hay una gran sensibilidad, pero no podemos dejar de pensar que puede haber presiones de cualquier tipo, no quiero decir cuáles, pero cualquier tipo de presiones para convencer, torcer la voluntad de asambleístas que estaban preocupados y que podrían renunciar, digamos, o confundirse y votar a favor de este tratado, que es una renuncia gravísima a la soberanía, a la posibilidad de sostenimiento de la vida y a la defensa de la pequeña y mediana producción y meternos en una agenda de dependencia profunda a agendas como las que trae el TLC. Ante eso, Cecilia, bueno, de forma final, ¿cuáles serían las acciones que ustedes van a desarrollar tomando en cuenta que este tema se va a la final decidir en Asamblea Nacional? ¿Cuál es el llamado a la Asamblea? ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía? Y ustedes como organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿qué van a hacer? Vamos a seguir haciendo vigilancia, vamos a seguir analizando y denunciando públicamente, pero también quiero reiterar que se mandó antes de la sesión del jueves pasado una carta abierta a asambleístas del Ecuador que se puede encontrar fácilmente en el internet y yo invito a las personas que están escuchándonos en este programa que accedan a esa carta. En esa carta estamos poniendo nuestras preocupaciones con toda la fundamentación, con todos los razonamientos, desde la mirada de ambiente y derechos de la naturaleza y también de derechos humanos. Hay una voz internacional muy fuerte que estamos incluyendo ahí en esa carta que reclama la terrible irresponsabilidad de las inversiones chinas en todo el mundo. Y se recogen varios casos del Ecuador, casos como las mineras en Río Blanco, en la cordillera del Cóndor, Coca-Cola Sinclair, ¿no es cierto? No podemos dejar que eso se amplifique mucho más en términos de desastre y también de impunidad, que es lo que les garantizaría el TLC con China. Queremos agradecer a Cecilia Cherres, parte de la coalición que está denunciando los impactos que podría traer este Tratado de Libre Comercio con China si se llega a aprobar y se da luz verde desde la Asamblea. Ha hecho un llamado al pueblo ecuatoriano a estar atentos, pero también a los legisladores para votar con conciencia y poner los puntos sobre el tapete, como se menciona, sobre los impactos y lo que podría traer este acuerdo con China. Nosotros vamos a seguir atentos también de la decisión que se pueda tomar de la nueva convocatoria para que se trate este Tratado de Libre Comercio con China, que al momento quedó suspendido el día jueves. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde el norte de la capital. Con esto regresamos. Elba, tú tienes más. Corape, informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Rolando, por tu reporte. Y ahí estábamos escuchando el pronunciamiento de organizaciones sociales que denuncian la manera reservada en la que se firmó el Tratado de Libre Comercio con China, la falta de análisis del acuerdo, las afectaciones a los derechos humanos, impactos ambientales y a la producción que podría ocasionar en nuestro país. Aquí reiteran el llamado a la Asamblea Nacional para que no ratifiquen el tratado. Como les mencionamos, amigos y amigas, este es un tema que está en manos de la Asamblea Nacional. Esto una vez que también la Corte Constitucional en noviembre del 2023 dictaminó la constitucionalidad formal y material de este acuerdo, de este Tratado de Libre Comercio.